Bueno, agradezco la invitación que hacen a la Universidad Nacional a participar en este espacio. Yo voy a hablar sobre el plan de desarrollo en su conjunto. Digamos, yo quisiera desarrollar tres ideas. Una, ¿qué es el plan de desarrollo? Dos, ¿qué es lo que aparece en el proyecto de ley que está en el Congreso? Y tres, algunas reflexiones sueltas sobre ya los temas de política social a los cuales la doctora Alejandra hizo referencia. Cuando a nosotros se nos habla del plan de desarrollo, se nos habla de un documento que fue presentado en noviembre del 2014 que tiene 797 páginas. Y cuando uno va a discutir el plan de desarrollo y el proyecto de ley, es un articulado de 200 artículos que no tienen nada que ver con lo que vivimos en noviembre. Entonces, a la supuesta sociedad civil nos hicieron un ejercicio de mímica, de deliberación. El Consejo Nacional de Planeación dio un concepto que no sabemos dónde está y a quién representa, y finalmente lo que aparece en el Congreso es una cosa que son un articulado. Y lo que ese articulado muestra es todas las reformas que no pudieron meter en el gobierno anterior y que las meten ahí de un sopapo. Eso es cierto. Y el plan de desarrollo es el proyecto de ley, lo demás es carreta, porque eso son las reformas reales, materiales que se van a volver norma. Eso es lo que hay que discutir en concreto. Yo quisiera hacer, digamos, yo hice una lectura por encima, voy a hacer una lista de mercado de lo que vi para dejar algunas preguntas abiertas, porque la verdad es que para mirar esos 200 artículos, cada artículo requiere expertos del sector, expertos en derecho, que miren las implicaciones de los artículos. El último artículo, que es el artículo 200, de un plumazo elimina 85 normas. Yo las conté. ¿Qué es lo que está eliminando ahí? O sea, de un plumazo se elimina el artículo tal, del artículo tal, de la ley tal, del artículo tal, de la ley tal, y eso sale como un plumazo, y ahí, por ejemplo, se puede eliminar cualquier cosa, cualquier derecho puede desaparecer sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, en la lista de mercado, ¿por qué se autoriza la inversión extranjera en los medios de comunicación? ¿Quién está detrás del negocio de los medios de comunicación? Ese es el plan de desarrollo. Otra, ¿por qué se promueve la titularización de la cartera hipotecaria? O sea, que todos los... El anterior es el artículo 13, el artículo 46. Los créditos hipotecarios se vuelven títulos. ¿Títulos para qué? Pues para especular con ellos en el mercado de capitales. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos con la crisis del subprime, que fueron los títulos de la deuda hipotecaria. ¿Por qué el plan de desarrollo se mete a resolver el problema del sector financiero de titularizar la deuda hipotecaria? Eso es el plan de desarrollo. Artículo 71. ¿Por qué se hace un artículo para que acelere la liquidación de las empresas del Estado? El artículo dice, es un mecanismo para acelerar la liquidación de las empresas del Estado. ¿A qué empresas públicas quieren acabar con ese artículo? Que nos lo digan. Artículo 127. ¿Por qué a los trabajadores que están bajo la modalidad de prestación de servicios, que tienen un contrato laboral basura, porque es a término fijo, que les toca pagar el 100% de la seguridad social, o sea, la cuota patronal y la cuota laboral? A los empresarios le quitaron la cuota patronal en salud y a los trabajadores no. Y su derecho de prestación social, por ejemplo, en licencia de maternidad, en pensión solo se liquida sobre el 40% de su salario. Le están birlando el 60% del resto del derecho. Por ejemplo, una mujer que tiene un hijo y se va a licencia de maternidad, cuando necesita la plata para los pañales, para la leche y todo eso, resulta que el sueldo que le liquidan es el 40% del que recibió porque está cotizando sobre el 40% del salario. ¿Por qué el plan de desarrollo trae eso? Y eso es una norma concreta que de carácter de ley, y a mí me pueden echar toda la carreta de la defensa de los derechos, pero eso está en el plan y eso tiene consecuencias prácticas. Yo aquí tengo una pregunta justamente frente a la intervención de la doctora Alejandra. El concepto de educación terciaria. O sea, ¿la educación superior es lo mismo que la educación técnica? Es decir,
que entonces lo que están pretendiendo es que la formación universitaria ahora es formación por competencia, formación para el trabajo. Entonces la construcción de ciudadanía, la construcción de democracia, la reflexión crítica sobre la sociedad. Yo defiendo la educación técnica. Yo soy un defensor de la educación técnica porque me parece que es muy honrosa y es tan importante la formación técnica como la formación universitaria. Pero son dos cosas completamente distintas. Y entonces ahora lo que están creando es mano de obra, el universitario, que se va a enriquecer con un capital humano que va a explotar en el mercado para que se enriquezca. O sea, están mercantilizando la educación. ¿Por qué se borra la diferencia entre educación superior y educación técnica en un concepto vago de educación terciaria de tercer nivel? O sea, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y ahí cabe todo el mundo. O sea, me parece que es un reduccionismo en el tema de la educación. Son preguntas que quedan ahí. En cuanto al tema de la educación superior, lo que el plan plantea en el artículo 57, en el anterior artículo 54, es que el eje de la financiación es el crédito educativo. Bueno, yo me pregunto, ¿y entonces qué pasa con el financiamiento de las universidades públicas? ¿Dónde está contemplado eso en el plan de desarrollo? Y la segunda pregunta es, ¿se están creando estudiantes con una deuda cierta pero con un trabajo incierto? Ustedes saben que la segunda deuda en los Estados Unidos después de la deuda hipotecaria es la deuda estudiantil. Y ya dicen que probablemente próximamente se va a generar una crisis financiera con la deuda estudiantil como se presentó con la deuda hipotecaria en los Estados Unidos. Claro, habrán unas becas para 10,000, habrán algunas condonaciones, pero al resto del mismo plan de desarrollo dice que se le cobra a valor actualizado. ¿Y si yo no termino la carrera? Porque resulta que yo quería estudiar cine, pero mi familia me hizo meter en economía y al cuarto semestre dije, yo no quiero estudiar economía, entonces ¿qué hago con ese crédito? ¿Qué hago con esa deuda? O termina o se lo traga a la tierra. En cuanto al tema, por ejemplo, de las pensiones, ¿qué aparece en el plan de desarrollo que está en el Congreso, que es ley de la República independientemente de la carreta? Aparecen dos cosas. Uno, que la famosa renta vitalicia de los fondos privados de pensiones, ellos dicen que cuando como el salario mínimo se ajusta por encima de la inflación, entonces que el aumento por productividad lo paga el Estado. O sea, son los fondos de pensiones propiedad de los grupos económicos preocupándose por su negocio financiero. Y dos, eso es el artículo, del artículo 129 al artículo 131 que tiene que ver con el tema de las pensiones. Y dos, se le aclara al trabajador explícitamente que cuando opta por un fondo de pensiones privado, multifondos, que hay un fondo de riesgo, que el trabajador sepa, y lo dice el plan de desarrollo de la ley, que el riesgo lo asume él, no el fondo de pensiones. O sea, yo estoy seguro que eso no se lo consultaron a los trabajadores, pero sí se lo consultaron a los grupos económicos porque se les está dañando el negocio. Por eso, y ese es el plan de desarrollo, eso es lo que está en el Congreso, lo demás es carreta, es un documento lleno de carreta. Por ejemplo, el tema de las estadísticas. Ahora resulta que el gobierno va a tener un mayor control de las estadísticas, es el artículo 150, y entonces ahora las estadísticas van a pensar con el deseo del gobierno, ya no se va a saber cuál es el dato objetivo porque no va a haber independencia de los organismos de estadística. Bueno, en salud se meten 9 artículos, 11 artículos, del 61 al 70, 9 artículos. Claramente lo que no pudieron hacer con la ley ordinaria lo van a meter, lo van a colar por el plan de desarrollo. En medio ambiente hay también 11 artículos en lo que tiene que ver con el sector minero energético. ¿Qué es lo que hay detrás de todas esas reformas? Sabiendo que ahí está el problema de las regalías, sabiendo que está el problema de la soberanía nacional, que está el problema medioambiental, que está el problema de la riqueza que se están llevando del país. Eso lo están metiendo ahí en un paquetazo en el plan de desarrollo. Y además, el artículo 200 que deroga 85 normas. Entonces yo tengo muchas dudas sobre el plan de desarrollo. Yo creo que es un paquetazo, que es un asalto a la democracia, que nos metieron 200 normas para discutirlas en un mes, que todas tienen unas implicaciones profundas, porque yo estoy seguro que si nos podemos leer eso con calma vamos a encontrar que está cargado de veneno y que finalmente todo el ejercicio que hizo el Consejo Nacional de Planeación y la Sociedad para discutir fue un documento vacío que desapareció por arte de magia, ahora apareció otra cosa. Bueno, eso en cuanto al tema, digamos, del plan de desarrollo y qué es el plan de desarrollo. Yo tenía, digamos, por ejemplo, algunas consideraciones ya, por ejemplo, sobre el tema de educación. La doctora Alejandra hizo una referencia, el ILIS hizo otra, pero por ejemplo, la educación es el eje para el ascenso social y para la igualdad. Es lo que dice James Robbins.
El problema no es un problema de la concentración de la riqueza en los medios de comunicación, ni el problema de la concentración de la tierra y que hay un poder paramilitar que está expropiando al campesino, sino que es un problema de la mala distribución de la educación. A mí que me expliquen esa visión de la igualdad y la equidad, aquí, sobre todo en Colombia, donde están matando campesinos, donde están matando colombianos, donde hay grupos armados ligados al poder y donde los medios de comunicación y toda la riqueza es en manos de los grupos económicos. Entonces resulta que la educación es la que genera desigualdad y es la que nos va a generar igualdad, que es lo que está planteando Robinson. Yo tenía un comentario sobre el tema del capital humano y sobre las competencias, pero digamos yo creo que ya Ilis hizo ese comentario. Porque, no, pues en realidad un poco la visión es que la persona que se está educando está haciendo, entonces yo sí, digamos, lo que sí estoy de acuerdo y me parece que es un avance es la ampliación de la jornada única. Eso creo que es rescatable y eso hay que apoyarlo. Pero la persona que se está educando es un capitalista que está acumulando capital humano y que lo va a redituar en el mercado, está haciendo una inversión. La pertinencia es la articulación de la educación en el mundo productivo. O sea que finalmente todos somos no trabajadores sino capitalistas que vamos con nuestra dotación de capital humano a obtener ingresos en el mercado laboral. Por eso finalmente no importa la diferencia entre educación universitaria y educación técnica, finalmente todo lo que estamos haciendo es un instrumento porque todos somos un factor de producción. O sea, es el ser humano al servicio del capital, no la producción del capital al servicio del ser humano, porque todos somos un factor de producción. Esa es la concepción que hay en el tema de la educación. O sea, es la mercantilización de la educación, volver a la educación una mercancía y generar el individualismo y pensar que somos personas que estamos acumulando capital. Eso obviamente tiene consecuencias en todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo educativo. Y en cuanto al tema de la promoción social, que es un tema que ya incluso voy a terminar, que está planteado ahí en el tema. Yo quisiera hacer varios comentarios. Digamos, el tema de la promoción social ya estaba planteado en la primera administración Santos. Ya venía incluso de un documento del gobierno de Uribe que se llama del asistencialismo a la promoción social. Es la base del programa Unidos, que antes era la Red Juntos, que es un poco tratar de promover a las personas para que generen ingresos y no sigan dependiendo de la asistencia pública, bien sea mediante programas de empleabilidad, y la educación es un mecanismo que está orientado hacia la empleabilidad, o bien sea mediante la autogeneración de ingresos en proyectos productivos como el emprendimiento. Lo que uno encuentra es que todos esos programas han fracasado estruendosamente. Los programas de generación de ingresos en los desplazados, su fracaso está por el orden del 95%. Los programas o sea, a 3 años todos los proyectos de emprendimiento, a los años el 97% están fracasados. Yo hago un llamado a Planeación Nacional para que tenga en cuenta esa realidad, de que esa política no está funcionando. Yo sí creo que es clave, obviamente, promover a la gente para que genere ingresos. Pero el problema que hay con esa política de generación de ingresos a través de la promoción social, sobre todo el autoempleo, porque ya empleo no se está generando, entonces cada uno tiene que montar un propio negocio, es que le dicen a la señora que lleva 20 años vendiendo empanadas, que usted no sabe vender empanadas porque no sabe de contabilidad, porque no sabe de mercadeo, porque no sabe de suministros, y entonces un recién salido de la universidad, a la señora que lleva vendiendo 20 años empanadas le va a enseñar a cómo se hacen las empanadas, cómo mercadean las empanadas, y si la señora le hace caso tiene un estruendo fracaso. Porque se parte de la base de que la actividad económica de los sectores populares es una actividad ilegal e informal y que hay que formalizarlos. Si yo cojo al que está haciendo camisetas de la Selección Colombia y lo formalizo, le tengo que decir, usted le tiene que pagar una regalía a Adidas. Usted tiene que llevar una contabilidad y presentarla ante la DIAN. Usted tiene que ir a la Cámara de Comercio y registrarla, tiene que pagar todas las contribuciones a la seguridad social, no puede pagar por debajo del salario mínimo y además la camisa tiene propiedad intelectual, o sea que la camisa que salía a 20.000 pesos en el mundial hay que sacarla a 180.000 pesos como Adidas, pues no va a vender camisas.
Justamente la economía de los sectores populares es una economía que se mueve en la ilegalidad porque es una acción de resistencia frente a un Estado que no provee derechos, de resistencia a un Estado que no da empleo, de resistencia a un Estado que no da seguridad social. Lo que hay que partir es de los sectores populares respetando sus saberes, sus territorios, sus tradiciones y plantear la economía popular. Entonces al vendedor de la calle no se lo puede decir vamos a hacer un programa de emprendimiento sacándolo de la calle. No, hay que respetar el territorio que lleva conquistado durante muchos años y que su familia está viviendo. Porque aquí la política pública, y con esto termino, y el plan de desarrollo se consulta con los sectores que están en la legalidad. Los sectores que están en la legalidad no los consultan porque están en la ilegalidad, pero el 60% del pueblo colombiano está haciendo su actividad económica por fuera de la legalidad. Y si queremos un plan de desarrollo democrático hay que darle legitimidad y hay que reconocerlos. Y tampoco puede ser un plan por asalto, que nos sacan un documento y después se aparecen con 200 artículos cargados de veneno. Bueno, gracias.